Buen día, estudiantes. Continuando con el contenido de la asignatura, vamos a desarrollar el tema de lo que es la administración de recursos humanos. Ya vimos lo relacionado al comportamiento individual, las actitudes. Invertimos la base del contenido precisamente para poder tener una comprensión más amplia, ya que en este momento hablaremos de las personas, de los procesos de contratación y de cómo poder aprovechar toda esa parte del conocimiento de las personas para el beneficio de la organización y que nosotros como gerentes podamos manejar al personal. Nosotros normalmente vemos la administración de recursos humanos como si perteneciera solamente a un departamento, sin embargo es responsabilidad de todos, desde la persona que trabaja directamente en una acción hasta todos aquellos que se van desarrollando. Bien, el departamento de recursos humanos es clave dentro de todas las empresas. Algunas organizaciones no lo tienen como un departamento en sí, sino que son funciones que desarrolla algún puesto como el gerente administrativo. Pero desde mi punto de vista profesional, desde el momento en que una persona tiene una persona más a su cargo, desde ese momento ya es un gerente de recursos humanos. Pues vamos a ver los contenidos de esta temática, cómo se maneja, vamos a ver la parte de la competitividad, la base de los roles, los procesos de selección y sobre este capítulo pues ustedes tendrán una evaluación complementaria, además de la evaluación durante el proceso del examen. Bien, entonces, ¿por qué es importante la administración de recursos humanos? Es una función gerencial orientada a las personas y crea un valor superior para todos los grupos que tienen interés en ella. El Departamento de Recursos Humanos pertenece dentro de las 4 funciones de la administración. Ustedes recuerdan, planeación, organización, dirección y control. Es como un híbrido entre organización y dirección. ¿Por qué? Porque establece la asignación de las actividades a cada una de las personas, pero también establece cómo se hacen las cosas. Entonces, es el Departamento de Recursos Humanos que se encarga de poder hacer todo este trabajo. Cuando nosotros hablamos de que es una estrategia que se puede utilizar por parte de las empresas al manejo de recursos humanos, y además ayuda cuando las prácticas y el desempeño organizacional son buenos, permite tener un alto rendimiento de los trabajos. El Departamento de Recursos Humanos, ahora lo vemos en los tiempos de la pandemia, es clave aún más, ya que es el que maneja a las personas. Tenemos que saber cómo se encuentran, cuáles son las condiciones, el seguimiento que se le tiene que dar a cada una de ellas, y luego con los desastres naturales que hemos sufrido como país, pues también existe aquella condición de esa incertidumbre que se creó para toda la empresa. Las prácticas laborales de alto rendimiento, que se dan lugar a un alto desempeño individual y un alto desempeño organizacional. Eso es porque es importante, porque permite prácticas laborales de alto rendimiento. ¿Cuáles son esas prácticas laborales de alto rendimiento? Bueno, son distintos los equipos autoadministrados, que lo vamos a ver en el siguiente capítulo, la toma de decisiones descentralizada, la parte de capacitación, que la vamos a ver ahora, algunos cambios, por ejemplo, las asignaciones de trabajo flexible, que lo tenemos ahora más con la parte del teletrabajo, las compensaciones en base al desempeño, la contratación de la persona correcta para el puesto, la participación de los trabajadores en la solución de las necesidades de la empresa, además de poder empoderar a los trabajadores mediante toma de decisiones específicas de su área de trabajo, además de aumentar el acceso de los empleados a la información, más ahora que antes, ¿verdad? No crear acciones de incertidumbre, pero todo esto lo vamos a ir viendo justo ahora. El proceso de administración de recursos humanos pues tiene esto. Si ustedes recuerdan, el concepto de proceso es un inicio, una transformación y luego una salida y luego la retroalimentación. Pero a nivel de la administración de recursos humanos, una de las condiciones es precisamente el entorno que afecta a la gestión de las empresas y que inevitablemente afecta al desarrollo del personal. Empezamos todo esto
con la planeación de recursos humanos, que vamos a ver los conceptos ahora, y uno dentro de ellos pues puede ser los conceptos de desvinculación. Bueno, cuando nosotros hablamos de la planeación, empezamos con esta parte de planear, organizar, que es específicamente el reclutamiento de personal y el tema en el que yo tengo que identificar dentro de la organización y fuera de ello cuáles podrían ser las mejores personas para el puesto. Cuando nosotros hablamos de poder identificar a las personas idóneas, algunas están dentro, otras están fuera, dentro de los procesos de reclutamiento y selección. Identificar y seleccionar empleados, bueno, esto es la primera parte. El proceso de planeación, reclutamiento y selección. Luego continuamos, una vez que ya tenemos a las personas dentro de la organización, con los procesos de orientación y capacitación que vamos a ver ahora, proporcionar a los empleados las capacidades y luego esto me lleva a la administración del desempeño, que es una vez que la persona fue contratada, fue orientada y tiene un tiempo de estar dentro de la empresa, pues hacemos el análisis del desempeño y continuamos con las compensaciones y beneficios, que vamos a ver un poco, que les voy a dejar un apartado distinto para que lo podamos ver. Y al final, pues el desarrollo profesional. Esto es el proceso de administración de recursos humanos. ¿Cuáles son los factores externos? Pues uno, el deterioro de la economía, las pandemias, o sea, todo aquello que represente una emergencia y que puede afectar el desempeño de la organización. Pueden ser cambios en las legislaciones, que ya vamos a ver ahora, algunos de estos que han afectado el manejo de las personas. También existe dentro de la parte del entorno impuestos, leyes, cambios en el comportamiento de las personas. Por ejemplo, hace unos 10 años las personas eran como más tranquilas, ahora pues las personas están más dispuestas a salir a la calle y a protestar, ¿verdad? Y nosotros pues lo vimos que de repente en los medios nos comunicaban, existe una protesta de los trabajadores desde el parque, y pues es uno de los derechos humanos, la protesta. Dentro de los sindicatos, por ejemplo, esta es otra figura que sí existe dentro de nuestro país y que está respaldada por la ley, que lastimosamente es mal aplicada y que la ha llevado a perder credibilidad. Y los sindicatos pues son organizaciones que representan a los trabajadores en busca de proteger sus intereses. Cuando nosotros nos referimos a los sindicatos, pues son figuras representativas. También en Honduras se reconocen como las asociaciones de trabajadores, asociación de empleados de tal. O sea, también pueden ser considerados como grupos organizados, no llamados sindicatos en sí mismos, pero son legalmente reconocidos. Asociación de médicos, asociación de enfermeras, asociación de docentes, asociación, es decir, es parte de la ley que yo me puedo agremiar a quien yo considere correcto. Dentro de esta parte de los sindicatos pues pueden existir paros, controversias laborales, negociaciones entre directivos y trabajadores. Que eso es lo que ayuda a la figura del sindicato. Otros de los factores externos, como les decía, son el entorno legal, las leyes de Honduras que afectan los procesos de reclutamiento y selección, el Ministerio de Trabajo con sus reglamentos y leyes, el Código del Trabajo, las diferentes leyes, la Ley de Inclusión Social, la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, la Ley de Seguridad Social, que afectan muchísimo a las organizaciones, y los distintos reglamentos que son impuestos por el país. Dentro del entorno legal de la Administración de Recursos Humanos, la acción afirmativa, programas, organizaciones que mejoran el estatus de los integrantes de los grupos protegidos, que esto es en el marco del respeto de los derechos humanos. Entonces aquí también existe toda esa temática de que algunas no son leyes, pero sí son tratados internacionales que el país ha reconocido, los cuales todos estamos obligados a cumplirlo y en el que el Estado de Honduras debe ser el garante total de todo esto. Algunos factores externos que afectan este proceso, pues también son las tendencias demográficas, los cambios en el comportamiento de las personas, la edad, la potencia en cuanto a fuerza física, la estructura del comportamiento. Por ejemplo, ahora ya nos encontramos más
Por ejemplo, las personas nacidas en 1950 y tantos, a estas alturas ya tienen como 60 y pico de años. Entonces, esas personas difícilmente pueden ser incorporadas a la fuerza laboral. Existe un proceso de discriminación, porque realmente eso es discriminación. Cuando una persona no es contratada a causa de su edad, se llama discriminación. Y así lo tipifica nuestra legislación, aunque en la práctica pues se hace abiertamente. Dentro de esto, en cuanto a las tendencias demográficas, son las generaciones y la base de los comportamientos de cada una de ellas. Los integrantes de la generación X, que es la fuerza laboral activa, son los nacidos, pues realmente hay una corrección que se ha tratado de, según los diferentes actores, pero normalmente son a partir de 1975 hasta 1985, una cosa por ahí, que es la llamada generación X, que esta generación X de 1965 a 1977 es una fuerza laboral que es la que les comentaba de 60 y pico de años. Entonces se identifican a este grupo de personas como los gerentes, dueños de empresas, de negocios, son los que se atrevieron a hacer las cosas y desarrollaron un nivel de educación de tipo medio y algunos algún grado superior en nuestro país, ¿verdad? Y luego están los miembros de la generación Y, que son nacidos entre 1978 y 94, que representan casi el 24% de la fuerza laboral, y en nuestro país es esa generación que se adaptó con la tecnología, es decir, son los que vieron el teléfono que pasamos de la máquina de escribir a la computadora, del teléfono de disco al teléfono de teclado, al teléfono celular, a los distintos programas. Entonces es esa generación que hemos visto todos los cambios que han ocurrido si nos hemos ido adaptando a cada uno de ellos. Y normalmente pues son los que se encuentran en esos puestos gerenciales de mandos altos y algunas nuevas empresas con algunas visiones de crecimiento y desarrollo actuales. Estos cambios generacionales también mucho, por ejemplo, conversaba con una colega respecto a una persona y me decía, es una generación distinta a la nuestra, porque esta persona simplemente dijo, no, ya no quiero seguir trabajando en esa organización, medio se buscó otro lugar y se fue. Es decir, a él no le interesaba hacer carrera en un lugar porque le representaba demasiado trabajoso, aunque el título que le estaban dando era bonito, pero las exigencias del trabajo eran distintas. Entonces no existía esa base del compromiso y esa cuestión también es generacional, pero también establece una base de principios y valores. Y ahí entra esa parte del manejo de los roles y actitudes de las personas. Ya entrando en lo que es el proceso de recursos humanos, ustedes recuerdan, dentro de los primeros en los aspectos de planeación. ¿Y qué es la planeación de personal? Son las actividades que garantizan que existe la cantidad correcta de personas, es decir, cuántas personas necesita la organización para trabajar de una manera adecuada en cada puesto, en cada área y en cada condición. Así que la planeación de recursos humanos debe estar conformada por personas capaces según las necesidades de la empresa y según los requerimientos que la misma organización tiene. Así que es importante que exista dentro de la organización una claridad de cuánta gente se necesita para cada área y para hacer qué. Luego tenemos el análisis de puestos. El análisis de puestos, que es parte de la planeación, es la identificación de cuáles son las funciones, las tareas, las actividades, las competencias que debería tener una persona para desempeñarse en determinado puesto. Dentro de los análisis de puestos, pues uno, bueno, en la clase de recursos humanos, que ahora se llama desarrollo del capital humano, desarrollamos un ejercicio de análisis de puestos. La evaluación que sirve para definir los puestos de trabajo y las características conductuales necesarias para el desempeño. Ahí es donde nosotros hacemos una descripción de qué debería contener cada área y qué competencias debería tener cada persona. Incluso en estos análisis de puestos nosotros definimos cuál debería ser las actitudes y los comportamientos que debería tener una persona en los puestos. Por eso la importancia de poder tener una claridad de las encuestas de roles y actitudes, de tal manera que el gerente de recursos humanos sepa con qué va a lidiar, ¿verdad?
Dentro de estas descripciones de puestos que les comentaba, nosotros colocamos esa base de las competencias. Y las competencias son las actitudes, las competencias es el conocimiento, la experiencia de una persona. Esas son las competencias. Es toda la experiencia, el conocimiento, los estudios que haya tenido una persona para desempeñarse en o sea, ¿qué es la esencia de la persona? Y ahí nosotros pues nos damos cuenta si la personalidad de una persona realmente puede encajar con ciertas posiciones. Es decir, ¿existe una relación entre la personalidad y los tipos de puestos de trabajo? Sí existe. Porque sí es importante que las personas puedan ser parte del puesto y la organización pueda beneficiarse también y así la persona pueda crecer. Dentro de la siguiente parte está el proceso de reclutamiento y suspensión laboral. Bueno, aquí uno de los puntos del proceso de reclutamiento es la búsqueda, identificación y atracción de los candidatos adecuados para el puesto. Quiere decir que pueden haber muchas personas que quieran optar a la posición, pero no todas serían las correctas. Otro de los puntos es la suspensión laboral, que les he dejado un apartado más adelante dándoles una explicación clara según el marco de nuestra legislación respecto a la suspensión laboral, que de hecho en nuestro país aún se continúa trabajando debido a la pandemia. Así que en nuestro país lo que se reconoce es la suspensión laboral y no es la terminación del contrato de trabajo, es decir, el contrato de trabajo sigue vigente y las responsabilidades de la organización, la empresa con el trabajador siguen siendo las mismas. Entonces yo en otro video les voy a dejar en el campo virtual todo ese detalle de la suspensión laboral. Dentro de las fuentes de reclutamiento de personal, bueno, ahora el más utilizado, pues son los sitios electrónicos como el sitio web de la empresa, el internet y algunas páginas profesionales de manera electrónica que se dedican a esto. Por ejemplo, a nivel de internet, por ejemplo, páginas electrónicas como LinkedIn en nuestro país, como DRS, que es otra página que también Te Coloco, Computrabajo y muchísimas otras que existen ahora que son a nivel electrónico que se trabajan. Incluso la Secretaría del Trabajo tiene dentro de su página electrónica un espacio donde las personas pueden subir su hoja de vida y hacerlo. Y nosotros en la universidad pues también tenemos en la página de alumni para aquellos estudiantes o egresados, que al menos los estudiantes con más del 80% de su carrera y a los graduados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a nivel nacional. Entonces, dentro de las fuentes de reclutamiento son los lugares donde yo voy a ir a buscar una persona. Entonces, puede ser a través de estos sitios que yo les he comentado, puede ser el sitio electrónico de la empresa, la página de Facebook de la empresa, que eso es totalmente válido. Pueden existir, bueno, en la universidad llegan y solicitan siempre practicantes que pueden existir y el otro, fuentes de reclutamiento, pues es a través de recomendaciones de otros trabajadores que se necesitan en ciertas áreas, pero o si no la empresa pues coloca ciertos anuncios a la entrada de la empresa o a través de los diarios, que es donde se pueden identificar algunos otros trabajadores según el tipo de empresa. Cuando nosotros hablamos de la parte de la suspensión, pues a nivel teórico, se puede decir del despido o la suspensión, congelación de contrataciones, transferencias, reducción de horarios, retiro anticipado. En nuestro país estos jóvenes no aplica. Se los he dejado para dejarlo en claro. Congelación de contrataciones entraría dentro de la página de la suspensión. Dentro de lo que son las transferencias, es el cambio de un trabajador a otra área, ¿verdad? Pero en nuestro país no se reconoce de esa manera. Cuando nosotros estamos hablando de esto, me disculpo si escuchan el ruido, pero bueno, es el tema del teletrabajo, que siempre aparecen los ruidos de la calle. Bueno, como les decía, les estoy dejando la otra explicación del video respecto a la suspensión laboral, cómo se maneja a nivel de nuestra legislación en Honduras.
Pero en Honduras un despido no es una suspensión, un despido es un despido, es decir, la separación de la persona de su área de trabajo. Y es la suspensión del contrato. La suspensión permanente del contrato. Entonces, en el caso de la suspensión, habla de la conclusión temporal del contrato. En nuestro caso no, es como que queda en pausa, pero el contrato no se ha terminado. Pero existen algunas condiciones y yo en el video pues les estoy dejando ahí la explicación. Congelación de las contrataciones, eso no pasa aquí. Y la reducción de los horarios de trabajo solo aplica en aquellos casos en que las empresas se han acogido a la ley del empleo por hora y entonces pasan de tener una persona trabajando 3, 4, 5, 8 horas a tenerla trabajando 3, 4. Pero solo aplica así, al menos en nosotros. En nuestro país aplica en ese marco de esa parte de la legislación. Sí, solo si la empresa se ha acogido a la ley del empleo por hora. Cuando hablamos del retiro anticipado es cuando una persona pues está para jubilarse y tiene ese beneficio y pues se retira de manera anticipada. Y otros pues son los puestos de trabajo compartidos que se manejan más en algunos países de Europa, por ejemplo en Alemania, que es la que está un poquito más adelantada en estos temas y que los acepta estos cambios, que son 2 personas desempeñando un mismo puesto de trabajo. Y esta es una maestra que da clase en la mañana y en la tarde va otra maestra a la misma posición utilizando los mismos recursos. Entonces, cuando nosotros nos referimos a esta parte de las opciones de la suspensión laboral, entonces tenemos que ver cuál es el marco regulatorio aplicable a nuestra legislación y a nuestro país. Bien, dentro del siguiente proceso, dentro del siguiente actividad del proceso de recursos humanos, ustedes recuerdan la planeación de personal, los procesos de reclutamiento y selección, que son los que estamos viendo ahora. Bueno, dentro del proceso de selección, que es el proceso desde que ya llamé a las personas que yo consideraba que necesitaba para el puesto y ahora pues voy a seleccionar al candidato adecuado para desempeñarse y voy a hacer la contratación. Existen varios métodos de selección de personal y se caracterizan por su relación comprobada por algún criterio relevante. Es decir, existe todo un proceso y una forma en cómo se hacen las cosas. Para que un método de selección se considere confiable, debe medir un mismo parámetro de forma consistente. ¿Qué quiere decir? El proceso de selección, el desempeño del último empleo hay que tenerlo en cuenta y la selección de decisión. Es decir, este es un cuadrante que son los resultados de decisión de selección. Y podemos colocar a las personas según el lugar donde éstas se encuentran, infructuoso, exitoso, aceptar, rechazar. El desempeño en el último empleo, selección de decisión. ¿Qué tenemos que ver aquí? Yo identifico, por ejemplo, 4 personas sobre las que dejo como finalistas para que sean parte de un puesto de trabajo. Aquí lo que yo tengo que ver es que la persona, ¿dónde la voy a colocar? Es decir, si yo hago las evaluaciones, las someto a un plan de reclutamiento, de selección, identifico los lugares donde ésta puede estar dentro de la empresa, ya la he seleccionado para eso. Además de eso, he realizado un proceso de evaluación mediante entrevistas, mediante revisión de su currículum, verificación de la información que me ha presentado y voy tomando distintas selecciones. Entonces, en mi experiencia, yo hago eso. Primero, hago el proceso de búsqueda según los currículums que yo recibo. Una vez que hago ese proceso, los voy colocando los currículums si cumplen o no con lo que yo había pedido en el anuncio para el puesto. Si las personas que van quedando son las que voy llamando y entro a un proceso de revisión de los currículums y veo aquellos que me gustan más según sus competencias, es decir, según sus roles, actitudes y personalidad. ¿Por qué? Porque al final es con lo que vamos a lidiar todos los días, no solamente con el currículum, con los 10 títulos, las 2 maestrías, los 3 doctorados, sino que vamos a lidiar con la personalidad, es decir, la personalidad y las actitudes lo llevamos encima todo el tiempo. Más bien lo llevamos dentro de nosotros. Bien, dentro de esos procesos de la selección de decisión, aceptar o rechazar,
llamo a las personas y empiezo a entrevistarlas. Diseño una base de entrevistas. O sea, aquí vamos a hablar del proceso de selección, pero les voy a contar cómo estoy haciéndolo yo. Entonces, primero envié un anuncio, recibí hojas de vida. Voy clasificando las hojas de vida según aquellas que van reuniendo los requisitos principales que yo expuse en el anuncio que publiqué. Luego les voy dando un grado del 1 al 7, 10, depende de cuánto sea, según el cumplimiento que tengan en cuanto a su personalidad, actitudes, según lo que yo he estado pidiendo. Pues por eso es muy importante que nuestra hoja de vida pues diga lo que realmente nosotros somos. Una vez que ya he identificado esto, pues llamo a las personas y iniciamos un proceso de entrevista de parte de la selección. Y les pedimos pues que llenen un formulario de información, que es lo que tenemos aquí. Y dentro de esto pues pueden existir diferentes tipos de pruebas. Algunas organizaciones hacen pruebas por escrito, pruebas de actitudes, pruebas psicométricas, pruebas de inteligencia. Por ejemplo, si es para un puesto financiero, los ponen a desarrollar un balance, a ver si es cierto que saben. Si es para un puesto de educación, le dicen, bueno, háganos una charla y háganos una presentación. Dentro de todo esto, el proceso de selección, pues lo otro que hacemos, pues bueno, es la entrevista directa, ¿verdad? Puede ser solos, pueden ser dos personas de la organización y la persona. Y luego clasificamos según aquellos que nos ha parecido más adecuados para el puesto. Algunas organizaciones hacen pruebas de simulación del desempeño, que es colocar a la persona en el lugar, que es lo que le decía, si es un maestro, pues lo ponen a dar una clase, háganos una presentación. Si la persona tiene o no conocimiento de ciertas áreas. En algunas otras le hacen dentro de las entrevistas, por ejemplo, queremos contratar a una persona experta en leyes de aduanas. Entonces le presentan varios casos de situaciones en esta temática y según la capacidad de la persona para responder, entonces así es como se desarrolla el proceso. Si son trabajos de tipos operativos, sí es importante que, pues que se haga algún tipo de prueba. Bien, tuve una pequeña interrupción, espero, sí, pero continuamos con la grabación. Entonces les decía que dentro de los procesos de entrevista, en estos momentos es cuando yo conozco directamente a la persona y puedo identificar con mayor claridad sus roles, sus actitudes, y en base a eso realmente es que nosotros tomamos la decisión de contratar, de continuar con el proceso de selección de una persona. Al finalizar dentro de los procesos normalmente quedan entre a lo que la empresa es y lo que la empresa hace. Bien, estamos teniendo problemas de energía. Bien, como les decía, dentro de los procesos los procesos de selección, pues uno son las entrevistas y el siguiente, una vez que la persona ha quedado dentro de lo finalista, pues desarrollamos una investigación de los antecedentes, y esto es decir, la verificación del currículum, la verificación, por ejemplo. Dentro de esta parte, nosotros tenemos que tratar de que pues exista una claridad del trabajo. Bien, he tenido algunos problemas, así que voy a dejar esta parte de proceso de selección en otro video para poder concretar. Espero que se haya finalizado la grabación.